La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 7 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1863 y más concretamente el mes de julio, cuando la ciudad de Nueva York se había convertido en más que un relevante centro de llegada de inmigrantes. En su mayoría, los recién llegados eran católicos irlandeses que nada más desembarcar recibían las papeletas de voto del Partido Demócrata, animándolos a depositarlas en las urnas por esta formación política. Esa acumulación de inmigrantes católicos irlandeses coincidió con el periodo de la Guerra Civil y con la institución del reclutamiento militar por el presidente Lincoln, llamando a filas a todos los hombres entre los 25 y los 35 años y, en el caso de los solteros, hasta los 45. La proclamación de emancipación de los esclavos, promulgada por Lincoln, añadió al malestar causado por el reclutamiento la convicción de que se estaba librando una guerra en beneficio de los negros. Esa sensación prendió especialmente entre los inmigrantes católicos irlandeses, que desataron un motín que duraría del 13 al 17 de julio. En el curso del mismo, los inmigrantes católicos irlandeses lincharon a unos 120 negros y asaltaron comercios y viviendas de negros o de gente que tenía empleados negros o que simplemente les había prestado dinero para abrir negocios. La ira de los amotinados llegó al extremo incluso de asaltar y destruir un orfanato de niños negros. De manera nada sorprendente, los inmigrantes católicos irlandeses aprovecharon también para entregarse al saqueo. Cuando el ejército logró finalmente sofocar la revuelta, el número de muertos superaba la cifra de 2.000 y los daños materiales abarcaban al menos 200 tiendas saqueadas y 100 edificios incendiados, entre los que había un orfanato, un circo, un arsenal, 3 comisarías y una iglesia protestante. El motín tuvo como consecuencia un éxodo de la población negra que había en Nueva York y que se redujo a su nivel más bajo desde hacía más de 4 décadas. En aquellos momentos poco podían sospechar los amotinados, inmigrantes católicos e irlandeses, que aquellos negros a los que habían atacado y linchado de manera masiva acabarían convirtiéndose exactamente igual que ellos en la base electoral del Partido Demócrata. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los sectores de la población americana que han llevado a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde el inicio de la Guerra de Secesión, en 1861, el Partido Demócrata ha buscado un respaldo especial procedente de las minorías. La primera minoría captada para sus filas de manera aplastantemente mayoritaria fueron los católicos irlandeses, a los que se fueron sumando durante el siglo XIX los italianos y los polacos. Junto a ellos vinieron los judíos y a partir de los años 60 del siglo XX se sumaron los negros y los hispanos. Segundo, esa deferencia especial hacia las minorías acabó cuajando en la denominada estrategia del arco iris de Jesse Jackson, que consideraba que la suma de las minorías étnicas y de las sexuales, como los homosexuales o las feministas, unida a un sector, aunque fuera pequeño, de la población blanca, bastaría para que un demócrata alcanzara la Casa Blanca. Tercero,
Fue siguiendo precisamente esa estrategia como Barack Obama fue elegido presidente de los Estados Unidos por 2 mandatos consecutivos. Cuarto, también la aplicación de esa teoría se utilizó para la campaña de Joe Biden y para la más reciente de Kamala Harris. Quinto, la estrategia del arco iris experimentó un serio revés esta semana al ganar Donald Trump las elecciones presidenciales. Sexto, según una encuesta realizada en Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, todos ellos estados que contribuyeron a la victoria de Trump, esa estrategia del arco iris ha fracasado. Séptimo, el hecho de que Kamala Harris sea mujer y de que centrara su estrategia en banderas feministas como la ampliación del aborto en todo el territorio nacional u otros aspectos relacionados con la ideología de género consiguió que el 54% de las mujeres la votara, pero también implicó que solo votaran a su favor el 44% de los hombres. Por el contrario, Donald Trump obtuvo el apoyo del 54% de los hombres y del 44% de las mujeres. Es decir, el resultado en términos de diferenciación sexual fue muy parejo. Octavo, en términos de grupos étnicos, los negros votaron en un 86% por Kamala Harris, los hispanos en un 53% y los asiáticos en un 56%. Pero la población blanca votó en un 55% por Donald Trump y otras minorías étnicas más reducidas lo hicieron en un 53%. En otras palabras, el Partido Demócrata conservó su peso entre las minorías étnicas de negros, hispanos y asiáticos, pero salvo el caso de los negros, experimentó retrocesos. Noveno. Los hispanos aportaron 1 de cada 10 votos en estas elecciones y Kamala Harris obtuvo la mayoría entre ellos, pero muy por debajo de la que consiguió Biden hace 4 años. Décimo. Esa pérdida de votos de Kamala Harris se percibe muy claramente en los denominados swing states o estados bisagra esenciales para la victoria electoral. Undécimo. Así, 7 de cada 10 hispanos definieron la economía como no tan buena o pobre, y ese grupo votó mayoritariamente por Donald Trump. 4 de cada 10 hispanos dijeron que la economía era su preocupación principal y estos votantes también prefirieron a Trump por una diferencia de 2-1 sobre Kamala Harris. Por el contrario, en el caso de los hispanos que reciben subsidios o subvenciones del poder, los votos fueron de una manera marcadamente mayoritaria a la candidata demócrata. Duodécimo. En Pensilvania y Wisconsin, 6 de cada 10 votantes hispanos votaron por Kamala Harris, lo que implicó, sin embargo, una pérdida de votantes de este grupo étnico y ayudó indirectamente a la victoria de Donald Trump. 13. En Carolina del Norte y Nevada, aproximadamente la mitad de los hispanos votó por Kamala Harris y la otra mitad por Trump, lo que es menos de lo que consiguió Biden en 2020 y también ayudó de manera tanto directa como indirecta a la victoria de Donald Trump. 14. Finalmente, en Georgia, algo más de 5 de cada 10 hispanos votó a Kamala Harris, lo que fue menos que hace 4 años y ayudó a la victoria de Donald Trump. 15. También revelador es el voto de las personas según tengan o no una titulación universitaria. Entre los graduados en la universidad, el 57% votó a favor de Kamala Harris y un 41% por Donald Trump. Pero entre aquellas personas que no tienen titulación universitaria, un 54%, tanto hombres como mujeres, votó por Trump y solo un 44% por Kamala Harris. 16. De manera bien reveladora, entre los graduados, Kamala Harris obtuvo cerca de un 60% del voto femenino y Trump la misma proporción del voto masculino. 17. Entre los votantes blancos sin titulación universitaria, tanto nacionalmente como en los swing states, la gran mayoría de hombres y mujeres votaron a favor de Donald Trump.
2/3 de los hombres blancos sin titulación universitaria votaron a favor de Trump y más de 6 de cada 10 mujeres en la misma circunstancia dieron su respaldo a Donald Trump. 18. En términos de edad, 1 de cada 6 votantes se encuentra entre los 18 y los 29 años y apoyaron a Kamala Harris por una ventaja de 13 puntos sobre Donald Trump. Sin embargo, en el año 2020, Biden logró una diferencia de 24 puntos en este sector de la población. 19. Kamala Harris logró superar a Biden entre los mayores de 65 años. Si hace 4 años este grupo dio a Trump 5 puntos de diferencia, ahora Harris y Trump obtuvieron resultados muy igualados. 20. Trump tuvo muy buenos resultados entre la gente de menos de 30 en Michigan, donde consiguió una mayoría, y en Carolina del Norte, donde tuvo los mismos votos que Kamala Harris. En Georgia, 6 de cada 10 votantes de ese sector de la población fueron a votar a Kamala, pero perdió por la misma proporción entre los mayores de 65 años. 21. Por lo que se refiere a grupos étnicos, la mayoría de la población blanca votó a favor de Donald Trump, mientras que judíos y negros votaron de forma extraordinariamente mayoritaria por Kamala Harris y también lo hicieron hispanos y asiáticos, aunque perdiendo posiciones el Partido Demócrata. 22. Así, si en el año 2020 el 36% de los hombres hispanos votaron por Donald Trump, ese porcentaje se elevó ahora a algo más del 50%, y en Florida y Texas ese apoyo de los hispanos varones rozó el de 2 de cada 3. El voto de las hispanas se redujo ligeramente, pasando de 7 de cada 10 a 6 de cada 10 en favor de los demócratas. 23. El voto hispano se dividió también entre líneas de origen nacional. Así, en la Florida, 7 de cada 10 votantes de origen cubano votaron por Donald Trump, mientras que los de origen puertorriqueño votaron mayoritariamente en favor de Kamala Harris. 24. Entre los negros, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 hombres votaron por Kamala Harris. Junto con los judíos, los negros siguen siendo el bastión más inconmovible y seguro del Partido Demócrata. 25. En términos confesionales, los católicos representan el 22% del electorado. Hace 4 años apoyaron mayoritariamente a Joe Biden, que es católico. En estas elecciones, sin embargo, el voto católico se dirigió en mayor proporción hacia Trump, que llevaba como candidato a vicepresidente a un católico. 26. De manera bien significativa, el voto católico no ha estado relacionado de manera grande con razones morales. Así, el 46% de los católicos apoya la postura de Kamala Harris sobre el aborto, mientras que solo un 36% respalda la posición más restrictiva de Donald Trump. Un 10% no confía en ninguno de los dos en este tema y un 6% se fiaba igual de los dos. 27. Igualmente, el 61% de los votantes católicos apoya el aborto en todos o la mayoría de los casos y solo un 38% considera que debe ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos. 28. Igualmente, ante la posición de si el aborto tiene que ser ilegal tras las 15 semanas de embarazo, los católicos se encuentran divididos a favor y en contra con un 49% en cada posición. 29. En comparación con la escasa base católica de voto por razones morales, el 57% de los católicos sí respalda a Trump en cuestión de inmigración frente al 32% que apoya a Harris y el 55% lo apoya por razones económicas frente a un 36% que apoya a Harris. 30. Los protestantes constituyen más del 42% del voto y 6 de cada 10 apoyaron a Donald Trump frente a Kamala Harris.
31. En el grupo de los evangélicos nacidos de nuevo, la proporción fue todavía mayor, votando más de 8 de cada 10 en favor de Donald Trump. 32. El caso más significativo al respecto ha sido el de los Amish, que por primera vez en su historia han ido a votar y lo han hecho en la esperanza de que Trump detendrá los planes de la agenda globalista dirigidos contra los agricultores. 33. El 25% de la población de Estados Unidos carece de filiación religiosa y votó a favor de Kamala Harris por una diferencia de 3-1, todavía mayor que con Biden. 34. Los judíos representan algo menos del 2% de la población de Estados Unidos y votaron a favor de Kamala Harris en una proporción de casi 8/10, obteniendo Donald Trump solo el 21% de los votos judíos. Y 35. El voto sindical estuvo dividido. En Ohio, 1 de cada 6 votantes son afiliados y votaron mayoritariamente a Trump, mientras que en Pensilvania, 2 de cada 100 votantes son afiliados y votaron mayoritariamente por Kamala Harris. Las recientes elecciones presidenciales muestran con claridad quiénes son, grosso modo, los votantes del Partido Republicano y los del Partido Demócrata, quiénes han llevado a Donald Trump a la Casa Blanca y quiénes no han logrado que Kamala Harris obtuviera la victoria. La base electoral del Partido Demócrata sigue siendo la suma muy mayoritaria de negros, judíos, hispanos, asiáticos y católicos. Dado que a esos grupos tradicionales se suman sectores de la población como los homosexuales, las feministas y personas escoradas hacia la izquierda o hacia la ideología de género, el resultado tendría que haber sido, teóricamente, su victoria. Por el contrario, la base electoral del Partido Republicano son los blancos, protestantes y trabajadores de ambos sexos, especialmente aquellos que no tienen un título universitario. Entre estos sectores, incluso la mayoría de las mujeres ha votado a favor de Donald Trump. Trump se ha impuesto por varias razones. No ha conseguido, desde luego, romper la hegemonía que el Partido Demócrata sigue teniendo con negros, judíos, hispanos y asiáticos, pero sí ha logrado, primero, que protestantes, blancos y trabajadores de todo tipo le hayan dado un respaldo no solo mayoritario, sino esperado. Segundo, que los varones hispanos lo voten de manera mayoritaria a pesar de que el conjunto de los hispanos sigue mayoritariamente votando al Partido Demócrata. Tercero, que una parte del voto católico lo respalde, ciertamente no por razones morales, pero sí económicas y de manera muy acentuada porque el candidato a vicepresidente de Trump es católico y atrae las simpatías de la gente de su confesión, como hace 4 años sucedió con Biden. Y cuarto, que la economía y la inmigración, pésimamente gestionadas por la administración Biden, hayan sido consideradas temas de interés esencial. En otras palabras, Trump ha ganado las elecciones sobre una base de votantes que es muy mayoritariamente blanca, protestante y trabajadora de ambos sexos, es decir, la base tradicional no solo del Partido Republicano, sino del avance, del progreso y del desarrollo de Estados Unidos desde su fundación como nación. Se trata de la parte de la población americana más contraria a la agenda globalista. Se trata de la parte de la población americana más comprometida en la defensa de las libertades. Se trata de la parte de la población americana que cree más en el trabajo y en el esfuerzo como forma de avance social y que repudia las ayudas sociales, las subvenciones y los subsidios. Se trata de la parte de la población americana más convencida de la maldad inherente en el intervencionismo estatal. Se trata de la parte de la población americana más opuesta a continuar inicuas aventuras militares como la guerra de Ucrania. Y se trata de la parte de la población americana que cree más seriamente en Estados Unidos como una nación unida y no como una serie de grupos que se enfrentan entre sí.
A la victoria de Trump, asentada sobre esos sectores sociales, ha ayudado no que los caladeros de votos tradicionalmente demócratas, como el hispano o el católico, lo hayan votado en mayor medida, sino el que hayan abandonado lo suficiente a Kamala Harris, disminuyendo así su base electoral, a pesar de ser mujer y de haberse declarado recientemente negra, es decir, perteneciente a una minoría étnica que apoya masivamente al Partido Demócrata. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora. Lo que pueda suceder el día de mañana, solo Dios lo sabe. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte ha ido a parar a furcias mediáticas que no paran de llorar como plañideras desde ayer a causa de la victoria electoral de Donald Trump. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.